Hola, copias de la carne, bienvenido a su plataforma de nuevo, Mitzpah de versión en español. Mi nombre es Francisco Nájar y el día de hoy platicaremos con un gran amigo. Platicaremos con el doctor Jonathan Campbell de la Universidad de Penn State. Tengo ya años de conocerlo, está muy de la mano en la parte de extensión. Trabaja mucho con procesadores de carne en Estados Unidos. Y bueno, bienvenido, doctor Campbell, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctor Campbell. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ahora platícanos un poco de tu background, un poco de tu carrera, para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco mejor. Claro, yo crecí en Carolina del Sur antes de que me embarcaron a Iowa para poder aprender y mejorar mi inglés ya hace 20 años de esto. Seguramente tendría un acento todavía más fuerte del sureste de Estados Unidos, más de lo que me queda si no me hubiera ido para allá. Crecí en Carolina del Sur, la familia de mi madre estaba cerca de Asheville, Carolina del Norte. Por lo tanto, yo considero que mi primera introducción al mundo de la agricultura venía de su padre, o sea, del abuelo materno, que se dedicaba a los textiles y además tenía ganado Hereford en su finca. Eso fue mi antecedente de cómo yo ingresé al mundo de la agricultura. También puedo decir que soy el último de 6 hijos, por lo tanto, podemos decir que me tocó tener 4 papás y 3 mamás cuando era yo niño, por lo que en cierta forma, pues esto explica un poco mi espíritu rebelde. Pero al haber tenido esta educación, al tener toda esta gente alrededor mío que me estaba cuidando mientras yo estaba creciendo, fue una cosa buenísima, porque aprendí diferentes pasiones para poder ir de pesca en el sureste y además de ahí es donde me viene mi pasión por el procesamiento de las carnes, donde interesaba el procesar nuestro venado, además comíamos carne de res de la finca del abuelo. Esto es un tema que siempre me interesó. Mi padre era médico, mi madre maestra de escuela. Por lo tanto, yo creo que la parte de la ciencia y mi interés en la educación vienen de ese lado. Hice mi licenciatura en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, en Clemson, en el Departamento de Ciencia Animal. Además, tomé el curso prepedéutico para veterinaria, pero tuve la fortuna de tener excelentes maestros y líderes durante esa experiencia. Algunos de los cursos que tomé en el propedéutico fue un curso de ciencias cárnicas. Trabajé con el doctor George Skelly, que venía de Oklahoma, pero hizo su doctorado en la Universidad de Kentucky. Él fue el experto en jamones en aquella época. Realmente no nada más esto me interesó, me emocionó sobre la industria de la carne, pero en particular en el procesamiento de carne. En la licenciatura fui empleado del laboratorio de carnes en Clemson. Cuando me gradué, con mi licenciatura en el año 2000, tuve la oportunidad de solicitar el puesto de gerente del laboratorio de carnes, porque el gerente de ese laboratorio hasta ese entonces decidió dejar el puesto, por lo tanto la oportunidad me la dieron y me quedé con el puesto. Francisco, uno de tus colegas de la Universidad Estatal de Kansas, la doctora Kelly Getty, tuvo mucho que ver con este puesto para que me lo dieran. Tuvo una estancia en Clemson antes de regresarse a Kansas. Fue una excelente oportunidad. No tenía yo interés en tomar el posgrado, ya yo no había pensado en continuar. Yo había tomado la licenciatura y era todo lo que necesitaba. Pero un grupo de productores de ganado de Purdue se acercaron a mí para ayudarles con un proyecto de investigación. Me interesó mucho y además, como yo digo, ahí tuve grandes mentores en Clemson y me dijeron, bueno, ya hiciste la parte más difícil de la maestría, la investigación, ¿por qué no cubres los cursos? O sea que yo tomé mi maestría al revés, lo cual finalmente me funcionó. Hice primero la investigación y después formalmente tomé los cursos del posgrado. Así hice la maestría en Clemson en medio tiempo mientras trabajaba en tiempo completo. Para cualquiera de los jóvenes que nos esté escuchando y que quiera hacer lo mismo, no se los recomiendo. Es un poco difícil el tener un buen desempeño en cualquiera de estas dos tareas, por lo menos por el gran tiempo que se requiere.
pero para mí fue una excelente oportunidad. Yo estaba acostumbrado a tener un ingreso por mi trabajo, siendo parte del personal de la universidad, y a la vez pude trabajar en mi maestría sin tener que pagar la colegiatura, pues no era algo que se tuviera que pensar. Había que aprovechar ambas oportunidades. Posteriormente, en el 2006, asistí a la convención anual de la Asociación Americana de Procesadores de Carne en San Diego, California, en donde conocí a mi ex tutor y jefe, del doctor Cordray de la Universidad Estatal de Iowa. Yo no había pasado tanto tiempo en el centro de Estados Unidos, por lo tanto tuve que sacar el Google Maps. En aquella época ni siquiera existían, pero en la actualidad hubiera sido el equivalente. Uno tendría que averiguar en dónde se encontraba Ames, Iowa. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en el área de extensión durante 8 años, mientras trabajé con el doctorado de medio tiempo bajo la guía del doctor Cordray, así como el doctor Jim Dixon en la Universidad Estatal de Iowa, haciendo 30 o 40 programas de extensión para la industria de la carne. Realmente me generó esta pasión para ayudar todos los lados del proceso de carne. Trabajé con las compañías más grandes de procesamiento de carne, al igual que con procesadores pequeños que tenían 2 o 3 personas en la empresa. La diversidad de individuos con los que uno puede trabajar también resultó una excelente experiencia, y esto me propulsó en el 2013 cuando tomé el puesto de profesor adjunto y especialista en extensión en la Universidad Estatal de Pensilvania, aquí. Esos son mis antecedentes, esa es mi historia, no cambiaría absolutamente nada. Muchas de las personas que empiezan con un puesto de profesor adjunto son mucho más jóvenes que cuando yo lo hice. Sin embargo, creo que las experiencias que pude adquirir con mi trabajo como gerente de tiempo completo del laboratorio de carnes y trabajando en el área de extensión universitaria me ayudaron a enfocarme en el área de lo que yo quería hacer para ayudar a los procesadores del carne del noreste de Estados Unidos. Excelente. Pues muchas gracias por habernos contado esa experiencia. Pero vámonos al tema. Háblanos de la importancia de los nitritos o la importancia de los productos cárnicos que son curados. Yo creo que este tema es muy interesante, que quisiera que entendiéramos esto más a detalle, más a fondo. Sí, claro. Bueno, el curado en realidad fue un método de conservación original. De hecho, uno de mis temas favoritos es ver un producto cárnico. Si uno quiere confundirse rápidamente, simplemente veamos cualquier etiqueta de carne procesada y todas las declaraciones que ahí vienen. Realmente no nos sorprende que muchos consumidores se pueden confundir fácilmente con toda esta situación que como industria hemos creado. Sin embargo, entiendo también la necesidad que existe de crear un nicho de productos específico y permitirnos el sobresalir ante la gran variedad de productos que están disponibles para el consumidor. En realidad, se trató del uso de nitritos y nitratos, que básicamente fue descubierto por accidente en la antigüedad cuando se utilizaba sal no purificada, sales no purificadas para productos de curado en seco, es decir, sin adición del agua, lo cual es común en muchas de las técnicas de curado que se utilizan en el siglo XXI. Usamos el agua como una forma para dispersar algunos de los que llamamos ingredientes no cárnicos, las sales, azúcares y otros sabores que pueden ser parte de una solución para luego infundirlo y hacer que permee en el producto cárnico. El curado en seco era una forma de agregar sal a la superficie de productos cárnicos. A través de la ósmosis se hacía que permearan estas sales y otras impurezas que tal vez venían en las sales, como el nitrato de sodio o el nitrito de sodio era uno de estos, o tal vez las sales de potasio, de nitrato y de nitrito, realmente como una impureza que provenía de tal vez sales marinas o sales de la mina no purificadas. En realidad es donde esto inició y luego se desarrolló como una manera para actuar
como un método de conservación. Así pues, nosotros agregamos formas purificadas de sal y nitratos y nitritos como un medio para crear productos de alta calidad, así como productos inocuos. En realidad agregamos estos nitratos y nitritos por razones de calidad, así como por razones de inocuidad. 240. Yo creo que este es un tema controversial que lo hablamos recientemente con nuestros amigos de Kerry, con la maestra Alessandra Bulgarelli, donde hablamos un poco de los mitos que hay en los nitritos, pero creo que desde el punto de vista de inocuidad, ¿por qué utilizamos los nitritos? Y yo creo que esto ya vamos entrando más al tema, ¿no? Y más adelante vamos a platicar un poco más de la diferencia entre el nitrito de sodio y los nitratos o nitrato de sodio y cuáles son algunas de las diferencias. Sí, es una pregunta muy pertinente. Diré lo siguiente. Trataré de contestar de una forma un poco separada. Primero quisiera hablar sobre la parte de la estructura. Sabemos que la estructura, en cierta forma, nos va a conducir hacia la funcionalidad de cómo interactúan y cómo funcionan. Podríamos decir con precisión que queremos utilizar el nitrato, lo cual implica un nitrógeno con 3 oxígenos unidos al mismo. Uno de esos oxígenos tendrá una doble unión. El nitrato, en realidad, es más inerte comparativamente con los compuestos reducidos. No quisiera yo entrar aquí a temas muy profundos de química, pero simplemente esto impulsa la importancia de la estructura. El nitrato es una versión más oxidada comparativamente contra el nitrito. Sabemos que el nitrato es un compuesto con 3 oxígenos unidos al mismo. Y como lo dije, es más inerte, o en cierta forma también esto implica que es más estable, por así decirlo, comparativamente contra su contraparte, que solamente cuenta con 2 oxígenos unidos al mismo. Es decir, estamos hablando del nitrito. Por lo tanto, el nitrato realmente no hace gran cosa por nosotros en un sistema cárnico, a excepción de aquellos productos que tal vez puedan tener un tiempo de curado o de secado demasiado prolongado, como por ejemplo, si estamos hablando de un producto como la Pratzola que mencionaste anteriormente, sería un producto curado en seco. Por lo tanto, agregar un nitrato, un nitrógeno con 3 oxígenos, va a funcionar como fuente para ese producto a medida que pasa el producto por el curado y el secado, lo cual puede tardar de 4 a 6 semanas a temperatura refrigerada para la parte de curado del embutido. Y luego la fase de secado puede tardar tal vez 8 10 semanas o incluso más semanas, dependiendo de la calidad, dependiendo de la uniformidad del producto que busquemos. Esto variará dependiendo de quién es el consumidor, dependiendo del área geográfica a que están acostumbrados esos consumidores. Entonces, ahí muchos productos tienen que considerarse el componente de tiempo. Todo esto son las diferentes partes o elementos que tienen que ver con la funcionalidad de ese oxígeno libre que se encuentra ahí a medida que seguimos reduciendo la estructura química. Aún más, estamos perdiendo oxígenos en ese proceso hasta que llegamos a esa reacción química en donde básicamente solo nos queda un nitrógeno y un oxígeno, es decir, el óxido nítrico. En esa forma, el óxido nítrico va a unirse rápidamente al componente del color de la carne del embutido. Una vez que se da este fenómeno, en la mioglobina de ese producto, esto se va a unir rápidamente y entonces podemos fijar el componente de color del producto con calor. Si estamos produciendo jamones, ahora que viene la temporada de asueto y estamos haciendo jamones para esta época del año en particular, una vez que se cuece el jamón, el producto va a tener esta fijación por el calor para que tenga un color de producto curado. Desde el punto de vista de la inocuidad, a medida que este óxido nítrico
Es decir, un nitrógeno con un oxígeno se convierte un componente de ese producto cárnico. Sin embargo, un componente muy pequeño de ese producto cárnico es muy poderoso en combinación con la sal para combatir algunos patógenos que nos pueden preocupar, particularmente en los productos con tratamiento de calor, particularmente Clostridium botulinum, responsable de causar el botulismo en la intoxicación por alimentos, o Clostridium perfringens. Son las dos especies de Clostridium que son productos que nos preocupan porque causan intoxicación por alimentos al generar toxinas. Por lo tanto, el nitrito da esta función inhibiendo la Clostridium botulinum prácticamente al 100% y también, aunque no tal vez tan eficientemente, pero también para Clostridium perfringens, pero muy cercanamente al otro caso. Y luego también tenemos un gran impacto para inhibir otros patógenos que se encuentran potencialmente en alimentos, particularmente en productos listos para comer, como por ejemplo Listeria monocytogenes, que sería una de las principales preocupaciones de patógenos presentes en productos listos para comer. ¿Nos podrás mencionar algunos ejemplos de agentes que utilizamos para el curado de productos cárnicos? Sí, en efecto. A mí no me gustan esos términos de curado número uno o número dos, son más bien términos gastronómicos, culinarios. No me gustan porque estos términos pueden ser confusos para los procesadores de embutidos, particularmente para poder cumplir adecuadamente con las cantidades restringidas del nitrato contra nitrito o la combinación cuando se están utilizando los dos. Puede haber algunos productos como los que se han mencionado en donde a la larga podemos tener también un color inmediato, una calidad, atributos de calidad que se estarán presentando. Y luego el tener nitrato también en la fórmula para que sirva como una fuente de, y a medida que pasa por el proceso de curado y secado, el producto tenga disponible una fuente para poder tener acceso a esta fuente de nitrito que provenga de la molécula de nitrato. Así pues, dicho lo cual, el curado número uno, el curado número dos, polvo de Praga, todos estos son básicamente nombres comerciales específicos. Por lo tanto, una sal común de curado sería un término más adecuado para describir de qué se trata, con 6.25% de nitrito de sodio y 93.75% de sal o cloruro de sodio. Por lo tanto, esta sería un número o sería un tipo asociado con esta situación. Una vez más, la razón por la que a mí no me gusta el término curado número uno, curado número dos, es porque dependiendo de qué fuente de información estemos utilizando, o también dependiendo de qué compañía se trate, tal vez tenga una mezcla de marca registrada o lo que ellos están llamando curado número uno. No es 6.25%, tal vez tengan un porcentaje diferente. Yo prefiero utilizar el término sal de curado, a menos que utilice una versión purificada del ingrediente, ya sea una sal de potasio o una sal de sodio, de nitrato o nitrito. A menos que utilice yo la forma purificada, yo prefiero hablar de ello como una sal de curado y enlistar los porcentajes específicos. La razón para hacerlo es que cuando tenemos o cuando necesitamos justificar el hecho de que nos encontramos dentro de los límites restringidos establecidos por el Servicio de Inspección de Inocuidad de Alimentos del USA, hace más de 100 años que esta normatividad se implementó. Esto data de los años 1920. Las regulaciones sobre el uso de nitratos y nitritos fue cuando esto se reguló por primera vez. Ahora tenemos ya buenos números y porcentajes adecuados para poder verificar ante
el USDA, que los cálculos se encuentran dentro de los límites restringidos y que cumplen con las regulaciones. Adicionalmente, estamos hablando de recursos para los procesadores de carne. Uno de los recursos que comúnmente yo menciono al trabajar con los procesadores es lo que produjo el USDA. Existe lo que yo doy a llamar una forma de alcance para poder auxiliar no nada más a los inspectores, sino también a los procesadores de carne, de embutidos, para entender las regulaciones con buenos ejemplos. Se trata del Processing Inspectors Calculations Handbook, el manual de cálculo de inspectores de procesamiento. Se puede descargar gratuitamente en USDA FSIS. Es importante utilizarlo para asegurarnos que todos los porcentajes aparezcan en forma decimal. Si estamos poniendo 6.25% de nitrito, que represente 0.0625, no como un número entero, como normalmente se escribe, para los porcentajes, sino utilizar los decimales. Y también que todas las unidades correspondan, para no mezclar gramos con onzas de un ingrediente, mezclando libras con kilos. No. Con gramos y onzas no funciona así. Hay que asegurarnos que se utilicen las mismas unidades y que los porcentajes aparezcan en forma decimal. Pues muchas gracias por dar referencia, ¿no? A este libro, o pequeño libro del USDA, el Handbook, que yo creo que tiene muchísima información para procesadores de carne o algunos de nuestros amigos que están tratando de exportar o están exportando actualmente a Estados Unidos, pues tienen que utilizar esta información que el USDA ha adaptado para seguir, ¿no? Como un guideline. Yo creo que hablando un poco del tema que platicamos con la maestra Bulgarelli en Costa Rica, yo creo que vale la pena irnos un poco más a fondo acerca de esta, pues, esta confusión que a veces tenemos en el consumidor cuando viene un producto que dice, este producto, hablar de un producto embutido, ¿no? Que se ve que tiene ese coloramiento, ese color rosa, característico de un producto curado, y menciona en la etiqueta, menciona producto no contiene nitritos. Platícanos un poco de esto y un poco de la confusión que hay y bueno, a lo mejor de los avances que va a haber en estos próximos años con el USDA. Sí, creo que es un buen punto, Francisco. Considero que el crecimiento y el quitar algunos de estos productos puede ser muy peligroso, como una movilización de la industria, aunque parece es la dirección que la mayoría de la industria está siguiendo, pero no lo estarían haciendo a menos que estuvieran a gusto con las alternativas. Están cómodos con la alternativa porque existen fuentes numerosas, tanto de nitrato como de nitrito. La mayoría de estas fuentes vienen de fuentes del suelo o de plantas que se crecen en el suelo, en la tierra. Y debido a que la mayoría de nuestros vegetales en la dieta que tomamos en forma de vegetales, hortalizas de hoja verde, algo que viene de la tierra, no necesariamente tiene que ser un vegetal de hoja verde, pero es una fuente natural de los nitratos en la dieta. Una fuente de nitratos en la dieta. Y yo creo que se trata del ciclo que tenemos en la dieta humana. Así pues, nosotros recibimos muchos más nitratos y nitritos en la dieta de las plantas que consumimos que de los embutidos que comemos. Dicho lo cual, básicamente el tener una fuente como el apio o como la remolacha que tienen altísimos niveles de nitratos que se presentan naturalmente en ellos de entrada, podemos utilizar una fuente natural de este tipo y luego hacer una preconversión de este nitrato que generalmente se hace a través de algún tipo de reducción con una fermentación bacteriana. Yo creo que sería el mejor ejemplo que podría mencionar aquí, en donde estamos reduciendo ese nitrato, el nitrógeno, con 3 oxígenos a un nitrógeno con 2 oxígenos y luego utilizarlo como un reemplazo del nitrito de sodio purificado o de las sales de curado que hemos mencionado aquí. Y luego,
etiquetar este producto como producto natural o no curado. Y entonces tendrá una inocuidad muy similar y atributos de calidad muy similares a aquellos que estamos acostumbrados con los productos que básicamente hubieran sido curados con fuentes más purificadas o con sales de curado. Y otra pregunta que quería pues hacerte es, ¿cómo controlamos la concentración de nitritos en el producto final? Yo creo que eso es un tema importante también de tocar. Bueno, creo que de lo que estamos hablando con esta pregunta es si hay algún residuo en el producto cárnico. En ese sentido, la respuesta sería que depende. Dependerá de cuál es la cantidad que se agregó inicialmente. Depende qué tanto hayamos avanzado con las fuentes naturales de nitrato. Básicamente puedo poner exactamente la misma cantidad de partes por millón de nitrito en, digamos, un embutido como salchicha cocida, por ejemplo. En una salchicha cocida y ahumada, prácticamente puedo poner las mismas partes por millón, ya sea de una fuente o de otra. Y entonces, siempre y cuando yo tenga una fuente de un buen agente reductor y antioxidante, generalmente en forma de algo como ácido ascórbico o vitamina C, en ocasiones vemos el uso de ácido eritórbico o sus derivados, como el eritorbato de sodio. Esa sería otra discusión que podemos tener, porque se pueden dar nombres poco apropiados para ese ingrediente también. Pero básicamente estas sustancias actúan para acelerar esa reacción química que causa lo que damos en conocer el sabor a carne curada, que resulta difícil de describir en cuanto al sabor, pero es el color y la inocuidad que esperamos en productos tradicionalmente curados con esta sal. La diferencia sería mínima. Pero recordemos que en muchos casos podemos encontrarnos muy lejos, muy por debajo del nivel máximo restrictivo que podemos incluir. Entonces podemos tener similitudes sorprendentes en términos de color con una fuente o la otra, o si estamos usando un agente reductor, o si el producto está pasando por una fermentación donde el pH de ese producto cárnico estará bajando. Por ejemplo, en el caso de algunos de los salamis que estábamos mencionando antes en esta conversación, si el pH se encuentra por debajo, digamos, de 5.0, ese pH por sí solo permitirá que haya un ambiente más reductor, para que de esta forma podamos utilizar todo el nitrito que está disponible para que prácticamente no haya nada residual en el producto si se le hiciera una prueba. Ahora, platícanos un poco de las fuentes naturales de nitritos que podemos encontrar y a lo mejor su uso en productos cárnicos en la industria de la carne el día de hoy. Sí, la mayoría de estos productos no son de origen vegetal, sino de una fuente de fruta, como por ejemplo la cereza, polvos de cereza. Y también hay otros reemplazos que provienen de fruta, tanto para fuentes naturales de nitrato como nitrito. Tal vez tuvo algo de nitrato o nitrito en los inicios de ese producto original, pero ahora muchos de los extractos de frutas también pueden etiquetarse como extracto de sal y fruta o extracto de frutas y vinagre seco, dependiendo de cómo se estén agregando los extractos, dependiendo de cuál sea el vehículo para poder llevar ese extracto al producto. En ocasiones es sal, en ocasiones es un vinagre u otra solución. No olvidemos que las fuentes de agua también son excelentes contribuidores a los niveles de nitratos y nitritos. ¿Por qué? Porque en lo general la mayoría de las fuentes de agua, por lo menos de una forma u otra, mucho más, por ejemplo, en el área donde yo vivo, en la parte central de Pensilvania, incluso las fuentes de agua del municipio provienen de agua subterránea, debido al gran número de fuentes de agua subterránea que tenemos en esta área donde yo me encuentro. Entonces vendrá ya sea de agua pluvial, por lo menos inicialmente, hasta que llega la misma al acuífero.
Y en nuestra área tendrá que pasar por diferentes piedras calizas y otros minerales que estén relacionados con esta agua, y creo que el nitrato es uno de los componentes del agua subterránea convencional. No es algo de lo que uno tenga que deshacerse como parte de lo que consumimos para el organismo, porque simplemente, número uno, no es necesario deshacerse de ello. Número dos, hay muchos beneficios que van de la mano al tener una fuente en dieta de nitrato o nitrito. Y otro tema que ha sido importante que hemos tocado, especialmente en el podcast eh, en inglés, muchas de las veces es de dónde proviene el agua que estamos utilizando en el proceso. Podemos hablar un poco de agua blanda, agua dura, un poco de los minerales que están en el agua, y uno de ellos puede ser el nitrito. Digamos un poco de esto, un poco de cómo podemos controlar esa parte desde el punto de vista de calidad, porque bueno, hay algunos defectos que a lo mejor también nos puedes platicar de esto. Absolutamente de acuerdo, es otro punto muy válido. Si uno está buscando consistencia, uniformidad, el agua subterránea tal vez no sea un excelente ingrediente a considerar para los embutidos o productos cárnicos. Queremos invertir en un sistema de ósmosis inversa o utilizar agua purificada que uno pueda adquirir. Y bueno, como tradición, tenemos el tema, ¿no? Hablar un poco de una experiencia que hayas tenido. Pues puede ser relacionado con el negocio de la carne, pero yo creo que va más allá de un poco entender un poco de perdón, un poco pues de la inteligencia emocional, algún tipo de experiencia que te haya ayudado a crecer como profesionista, en este caso como investigador, en este caso como estás muy involucrado en la investigación. Minuto 37:45. Esto es lo que se llama oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Probablemente más errores he tenido en este último año que en los 20 anteriores. Para mí, por lo menos desde el punto de vista del estudiante, yo nunca trato a los estudiantes como algo menor a un científico. Para eso los estoy capacitando, aunque definitivamente hay un respeto entre el profesor y el discípulo. Yo veo a los estudiantes, particularmente en el posgrado, como mis pares, iguales, porque para eso los estoy capacitando. Ciertamente, yo soy el profesor, pero si los trato con esta gran diferencia, nosotros contra ellos, creo que no podemos tener una tanta relación con los estudiantes desde el punto de vista de la educación, o en el caso de la extensión universitaria con los procesadores de la industria. Si siempre espero que me llamen el doctor Campbell, esto no quiere decir que no respete, agradezca el respeto, pero que en el caso de los estudiantes y de la clientela, es mejor tratarnos como iguales, como procesadores de carne, de embutidos. En cuanto a los estudiantes, yo espero que ellos algún día vayan a regresar y se acerquen a mí como un científico y no necesariamente como un estudiante que pueda aplicar la información simplemente repitiendo sin sentido lo que yo les haya enseñado, porque será su experiencia de ellos junto con la información breve que yo les pueda proporcionar en el corto tiempo que tengo con ellos. Ellos necesitarán tomar esta información en sus carreras futuras, dependiendo de qué elijan hacer. Eso es como a mí se me enseñó. Siempre fui tratado con respeto, como un par, y ciertamente yo sabía que había una diferencia jerárquica con los profesores, pero esto no quiere decir de ninguna manera que no podamos tratar a los procesadores de la carne con los que trabajamos, porque podemos aprender tanto de ellos como ellos pueden aprender de nosotros. Necesitamos una simbiosis, no nada más con los alumnos, pero también con la clientela de extensión universitaria. Pues muchas gracias, doctor Campbell, por tu tiempo el día de hoy. La verdad, me disfruté mucho esta conversación. Esperamos seguir hablando de nitritos en la industria de la carne. Y bueno, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo.